Hola, ¿qué tal? Soy el licenciado Ricardo Calapuentes. Me encuentro acompañado del maestro Cristian Fernando Juárez Aguilar. ¿Qué tal? Ambos somos socios fundadores del Colegio Jóvenes Abogados de Mexicali. El día de hoy tenemos un tema interesantísimo para todos ustedes que nos van a ver. Estaremos hablando sobre la importancia de las industrias culturales y su relación con los derechos de autor. Así es. Sin más preámbulo, pues, ¿qué le parece, maestro, que demos inicio con este tema? En el cual, como bien les mencionaba, es de gran interés para todos ustedes. ¿Qué son o qué debemos entender por industrias culturales? Bueno, pues son todas aquellas industrias en las cuales se producen bienes con un contenido cultural significativo. Es decir, son aquellas que combinan la creación, la producción y la comercialización de un contenido que es intangible, es decir, que no lo podemos tocar y cuya naturaleza es cultural, ¿no? En estos contenidos que son culturales, pues aquí lo que prevalece o los que les ayuda a protegerse, a respaldarse, pues son los derechos de autor. Los derechos de autor cobran gran relevancia para efectos de la producción de bienes creativos. Esa es una de las relevancias que tiene el derecho de autor. Ahora bien, la ley otorga derechos a los creadores de obra para proporcionarles incentivos. ¿Pero para qué incentivos? Se estarán preguntando. Bueno, incentivos para que estos puedan crear y difundir su trabajo. Eso es lo que contempla la ley. ¿Y qué otro beneficio tiene tener incentivos? Bueno, pues te va a permitir que puedas vivir de tus creaciones originales. Además, te permite que tengas ciertos derechos sobre esa creación de la obra, ya sea para autorizar que alguien más lo utilice, para protegerla, para prohibir que alguien más utilice esa creación, o bien para explotarla y que se traduzca en un beneficio económico. Proporciona, como bien lo comentaba, al creador de la obra, pues ganancias, y que pueda ganarse la vida con la misma y que tenga más tiempo para crear nuevas obras. Sin embargo, sabemos que en la práctica, pues, los creadores de obra a veces no comprenden sus derechos y sus activos de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, sí es complicado. Sin embargo, la ley contempla estos incentivos para ayudarlos. Ahora bien, estos contenidos culturales de los cuales hacemos mención, pues ¿de dónde provienen? ¿De dónde los podemos encontrar? Bueno, pues lo podemos encontrar, o pueden provenir de las universidades públicas, los podemos encontrar a través de lo que realice el gobierno federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales, organismos internacionales. También puede provenir de lo que es la prensa, medios digitales, medios tradicionales, de las redes sociales, etc. También es importante que tengamos presente cómo podemos clasificar estas industrias culturales, cómo los podemos identificar. Bueno, pues tenemos a las industrias culturales dentro de la industria de la cultura y de lo natural, como lo es la educación. Tenemos los sitios arquitectónicos, tenemos los sitios históricos, los paisajes culturales, etc., ¿no? También podemos identificar a la industria del arte visual y donde podemos encontrar todo lo que tenga que ver con la escultura, con la fotografía, con lo que es la pintura, etc., ¿no? También tenemos a la industria de las presentaciones artísticas. Bueno, ¿y cuáles son estas? Bueno, todo lo que se relacione con la música, con el teatro, con la danza, tenemos las festividades, festivales, etc., ¿no? Y también tenemos aquellas industrias editoriales o industria editorial. Todo lo que tenga que ver con la publicación de libros, de revistas, de periódicos, de caricaturas, en fin, ¿no? Todo esto es lo que se relaciona, lo podemos clasificar a estas industrias culturales. Ahora hay que tener muy en cuenta que el derecho de autor, como ya se había mencionado, es la base jurídica para el desarrollo de estas industrias culturales. Ahora bien, el maestro Cristian nos estará explicando más a detalle
¿En qué consiste este derecho de autor, ¿no? Este derecho de autor que, como se ha mencionado, cobra gran relevancia para estas industrias. Adelante, maestro, que os pueda explicar más en detalle. Sí, mira, Ricardo, como bien mencionas, das una muy buena introducción a lo que son las industrias culturales, y efectivamente, al referirnos a una industria, pensamos en algo que va a generar una expectativa económica, ¿no? Algo que nos va a dejar algún beneficio, y es por lo cual que para poder desarrollar esta expectativa económica de la que hablamos en estas industrias, es muy importante proteger legalmente la propiedad intelectual de estas obras. De manera que para los derechos para las industrias culturales son fundamentales los derechos de autor. ¿Por qué? Porque con los derechos de autor vamos a proteger a los creadores y artistas para que puedan obtener beneficios económicos, como bien lo mencionamos, que son fundamentales para incentivar y promover el desarrollo de estas industrias, que tengan ese incentivo de seguir con esta creatividad, pero sobre todo que puedan ser reconocidos como autores de su obra, que tengan ese reconocimiento. Y es por esto que en México el artículo 28 de la Constitución reconoce los derechos de autor, y además están protegidos a través de la Ley Federal del Derecho de Autor y tratados internacionales en los que México es parte. Luego, entonces, el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todos los creadores de obras literarias y artísticas, y otorga una protección para que los autores tengan privilegios exclusivos, ya sea de carácter personal o carácter económico, como lo mencionamos. Entonces, es muy importante que la gente que nos está viendo, que son autores, que están creando cierto tipo de obras como los que mencionabas, que tengan muy en cuenta estos derechos, cuáles son los derechos con los que ellos como autor pueden hacer valer. Y el primer rubro de derechos encontramos los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales son los derechos que tienen los autores para explotar sus obras, o para permitir a terceros, a través de un contrato de cesión o de una licencia de uso, permitir que estos terceros los puedan explotar y obtener beneficios económicos. Cabe mencionar que estos derechos tienen una vigencia durante la vida del autor, y 100 años más a partir de la muerte de este. Por otra parte, encontramos otro tipo de derechos, como lo mencionamos, de carácter personal, y estos derechos se les denomina derechos morales, y es el derecho que tiene todo creador de una obra a que siempre se le reconozca como el autor de dicha obra, ¿no? Siempre tiene que tener ese reconocimiento, y por lo tanto los autores pueden hacer valer derechos como exigir que su obra sea respetada, evitando cualquier tipo de modificación que la pueda alterar, pues ellos se pueden oponer a que se lleve a cabo esta modificación. Y además, ellos pueden decidir si su obra es divulgada o no. Y a diferencia de los derechos patrimoniales, como lo mencionábamos anteriormente, los derechos morales no se pueden ceder, se consideran que están unidos al autor y por lo tanto no se pueden ceder y mucho menos renunciar a ellos. Por otra parte, Ricardo, también es importante que los autores sepan que si bien no es necesario hacer un registro de obra, sí es muy importante. ¿Por qué? Porque el derecho de autor nace desde el momento en que creas una obra, pero aún así recomendamos que se proteja para obtener una mejor protección legal, ya sea tanto en el territorio nacional como a nivel internacional. Y en México, el Instituto Nacional del Derecho de Autor es la autoridad administrativa encargada de proteger los derechos de autor, y en donde estos creadores de obras van a poder acercarse y van a poder obtener asesoría legal para llevar a cabo el registro de sus obras, registrar estos contratos de cesión de los que mencionamos y también contratos de licencia de uso. En estas oficinas los pueden registrar y hacer otros trámites relativos a la protección de sus derechos de autor. Por último, cabe mencionar que para llevar a cabo el registro de una obra es muy sencillo. Únicamente necesitan llenar el formato que encuentran en la página del INDAUTOR, hacer el pago por la cantidad de 271 pesos, lo hacen con una referencia bancaria y presentan 2 ejemplares de la obra que quieran registrar. Dependiendo del tipo de obra, por ejemplo un libro, pueden llevar 2 copias del libro para registrarlo, o en su caso si es algún tipo de escultura o algo que pues por su naturaleza no pueden reproducir,
le pueden tomar una foto y se lleva y ya ellos les aceptan el trámite en el INDAUTOR. ¿Y el trámite dónde lo pueden realizar? El trámite, como lo mencionamos, se puede hacer en las oficinas del INDAUTOR que se encuentran en la Ciudad de México, o bien se pueden hacer en las delegaciones que, dependiendo del lugar donde se encuentren, va a haber ahí ciertas delegaciones de las oficinas del INDAUTOR. Van a poder presentar ahí su trámite y van a obtener una respuesta en un plazo no mayor a 15 días hábiles, que por lo regular siempre se hace en menor tiempo. Okay. Pues ahora sí que es una información muy importante para todos aquellos que nos están viendo. Ahora sí que la cuestión de los trámites, que sepan dónde acudir, es lo importante, Así ¿no? es. Que piensen que no piensen que las obras van a quedar desprotegidas. Hay una autoridad, como bien lo comentaba el maestro, que les puede ayudar para la protección de sus obras. En conclusión, lo que buscamos es que todos ustedes que nos han acompañado durante la transmisión de este video, ya sea como creador de obra o como parte de la industria cultural, es que tengan la expectativa de que las obras que han creado tengan mucho éxito. ¿Por qué? Porque en Baja California, como en México en general, no existe una cultura del registro de las obras. Por lo tanto, hay que tener en cuenta ese tema, porque los creadores de la obra, ya sea por desconocimiento de los beneficios de los derechos, pues no la registran. Y tengan en cuenta que el registro te permite llevar a cabo la autorización, la prohibición o la explotación de dicha obra, que se traduce en un beneficio económico. Entonces, aquí también hay que tener en cuenta que no solamente es el beneficio económico, sino el legado cultural que se deja en el Estado y en el país. Por lo tanto, pues los invito a que acudan a las oficinas del INDAUTOR y que se asesoren si tienen algún tipo de tema, de dudas sobre estos temas de materia de derecho de autor, industrias culturales, para que vean la protección de la creación de sus obras. Sin nada más que comentar por el momento, pues les agradecemos al nombre del Colegio Jóvenes Abogados de Mexicali, así como la Secretaría de Cultura del Estado, por brindarnos este espacio para poder llegar a todos ustedes. Que tengan un excelente día. Gracias. Gracias.